duras condiciones de trabajo y una abrumadora sed de libertad. Un vistazo a cómo vivían los esclavos en Estados Unidos en el siglo XIX. Saludos. Hoy vamos a viajar en el tiempo y conocer cómo era la vida de los esclavos negros en Norteamérica. Es cierto que incluso el presidente Thomas Jefferson tenía entre su personal a una mujer afroamericana con hijos. ¿Qué hacían los cazadores de esclavos y por qué eran tan temidos por los afroamericanos? ¿Y cuál era el valor total de todos los esclavos que vivían en INEU antes de que se aboliera la esclavitud? Les sorprenderá muchísimo. Asegúrese de ver el vídeo hasta el final para conocer todos los detalles sobre la vida de los negros en el penúltimo siglo. ¿Cómo surgió la esclavitud en Estados Unidos? Probablemente muchos de ustedes tengan una pregunta sobre la aparición de los esclavos en el territorio de América. Es importante señalar que los afroamericanos fueron traídos a los estados ya en el siglo XVII, 1619. Sorprendentemente, eran piratas que transportaban esclavos de África a Sudamérica. Sin embargo, al parecer debido a que el barco se extravió, los piratas no se encontraban en la mejor situación. Los estadounidenses, por su parte, se fijaron especialmente en el valioso cargamento vivo. Para salir de la desafortunada situación y volver a la ruta correcta, los piratas tuvieron que hacer un trato. Así que esclavos negros a un precio muy simbólico cayeron en manos de los estadounidenses y los piratas recibieron a cambio una recompensa. Y desde entonces, la esclavitud parece haber arraigado en Norteamérica. Y todo porque, en primer lugar, actuaban como mano de obra barata, tan necesaria para el desarrollo y mantenimiento de la economía del país. En segundo lugar, antes de la abolición de la esclavitud en los años 60 del siglo antepasado, un gran número de negros ya había nacido en el territorio de EU. A partir de entonces, los esclavos empezaron a trabajar en las plantaciones y a realizar otros tipos de trabajos agrícolas. Principales ocupaciones. Analicemos a qué se dedicó el afroamericano habitual durante varias décadas. Después, pasemos a las prohibiciones que se adoptaron a nivel oficial y que no representaban nada bueno para los esclavos. Así, cada esclavo realizaba su trabajo durante 12 horas al día. La mayor parte de este trabajo consistía en cultivar y cuidar el algodón, el maíz y la caña de azúcar, que luego se exportaban a otros países. Además de trabajar con las plantas cultivadas, el amo de un esclavo particular tenía animales domésticos en su granja. Por ejemplo, cerdos. Regularmente, los negros se enfrentaban a la situación de tener que vigilar tanto el maíz como los cerdos. Después de todo, no era ningún secreto que a estos animales domésticos les gustaban mucho los cereales. Pero si un esclavo se atrevía a azotar a un cerdo, le esperaba el mismo destino. Al amo no le gustaba que le levantaran la mano a los animales domésticos. ¿Sabías que después de la esclavitud en Estados Unidos existía una expresión que describe el trabajo duro sin dormir ni descansar? Pero por muy duro que pareciera ese trabajo, los amos de esclavos simpatizaban con los afroamericanos. Además, los amos blancos se convertían a menudo en padres de buena parte de los negros. Los estadounidenses no veían esto como un vicio. Al fin y al cabo, eran los esclavos quienes mantenían la economía del continente americano en el nivel adecuado. Dato interesante, el tercer presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson, mantuvo a una mujer afroamericana con hijos nacidos de él. Por cierto, fue este gobernante y héroe nacional quien en 1807 promulgó una ley que prohibía el comercio de esclavos en el territorio de América. Prohibiciones básicas. Como comprenderán, en todas partes y en todos los lugares existen ciertas prohibiciones, en caso de violación de las cuales el autor se enfrenta a un castigo. Naturalmente, la esclavitud en Estados Unidos no pasó por alto este fenómeno. Desde que los esclavos comenzaron a asentarse en Norteamérica, se han dictado las siguientes prohibiciones. La primera prohibición se refiere a la actividad principal de los afroamericanos. A estos no se les permitía en ningún caso abandonar la plantación de su amo.
La siguiente prohibición, adoptada en 1832, limitaba la alfabetización de los esclavos. En aquella época estaba prohibido enseñar a leer a los negros. Los estadounidenses eran muy conscientes de que la alfabetización estaba abocada a la rebelión y a los consiguientes levantamientos. Es lógico que, de otro modo, un esclavo pudiera leer la Biblia, especialmente valorada en aquella época, y así darse cuenta de muchos aspectos de una vida difícil. Finalmente, en 1850, se promulgó la infame ley. Autorizaba la búsqueda de esclavos que habían abandonado las plantaciones y huido, y se permitía la búsqueda de afroamericanos fugitivos en el territorio de todos los estados. Por cierto, incluso en los lugares donde la esclavitud no estaba reconocida. Por eso, había grupos especiales de estadounidenses que se hacían llamar cazadores de esclavos. Se convirtieron no solo en profesionales, sino también en caballeros corrientes interesados en un nuevo trabajo. Cuando estos hombres encontraban esclavos fugitivos, los golpeaban con especial crueldad. No es de extrañar que los afroamericanos temieran a los cazadores de esclavos, el enfrentamiento entre el norte y el sur. Muchos de ustedes conocen o han oído hablar de la Guerra Civil Estadounidense, 1861-1865. Llamamos su atención sobre el hecho de que el motivo del enfrentamiento de un bando de los estadounidenses con el otro fue justamente la cuestión no resuelta de la esclavitud. Así pues, todo en orden. A principios de la década de 1860, el norte de América abandonó definitivamente la esclavitud, porque no era conveniente mantener a los afroamericanos en este territorio. El duro clima no permitía cultivar ni hacer plantaciones. Finalmente, el capitalismo floreció en el norte de Estados Unidos. Se construyeron plantas, fábricas y otras empresas industriales. Pero ese trabajo requería trabajadores cualificados. Al mismo tiempo, los norteños se dieron cuenta de que el sur estaba muy atrasado en este aspecto, porque allí aún persistía el sistema esclavista, que era el principal freno para el desarrollo de la economía de toda América. Por eso, el norte y el sur, que no encontraban un compromiso entre sí, se enzarzaron en una encarnizada batalla. La guerra civil en EEU duró 5 años. El número total de muertos y heridos en ambos bandos superó el 1.000.000 de personas. Sin embargo, fue tras el final de la guerra cuando el 16 Degrees presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, puso fin a la esclavitud en el continente el 19 de junio de 1861. Usted se preguntará, ¿cómo se sintieron los esclavos durante la guerra? Por supuesto, muchos se dieron cuenta de la victoria y de que sin duda serían liberados de tal opresión. Pero, por ejemplo, en Francia se puso fin a la esclavitud tras la Gran Revolución. En el Imperio ruso, la esclavitud en forma de servidumbre fue abolida por Alejandro II en 1861. Brasil, donde los afroamericanos fueron transportados durante muchas décadas, pudo deshacerse de la esclavitud más tarde que los países anteriores. En 1888. Estadísticas. En aras del interés, pasemos a los datos estadísticos sobre la esclavitud en Estados Unidos, sobre todo porque estas cifras pueden sorprender incluso hoy en día. En primer lugar, durante 4 siglos, desde mediados del siglo XVI hasta el segundo cuarto del XIX, unos 12 millones de negros fueron llevados de África a varios países del mundo. Y el 50% del número total de esclavos se exportó solo a Estados Unidos. En segundo lugar, hasta 1865, el valor total de todos los que vivían en el territorio del continente americano en equivalente monetario era de más de 3.500 millones de dólares. Solo por un momento. Eso es muchas veces más que el valor de todas las fábricas del norte de Estados Unidos. Afortunadamente, con la abolición total de la esclavitud, los afroamericanos gozaron de total libertad. Se les formó y educó en pie de igualdad con los blancos. Los antiguos esclavos empezaron a sentir la libertad total y pronto se adaptaron a sus nuevas condiciones de vida. Conclusión.